Bien, entonces en esta sesión vamos a aprender cómo trabajar primero con SQL Server. Y si ya has descargado e instalado SQL Server, pues debes tener ya esta ventana con el Management Studio. Recuerda que el Management Studio es una herramienta que nos permite conectarnos con la base de datos. Bien, voy a desconectarme simplemente para que veas cómo es la conexión. Le doy Connect. Aquí me sale el nombre del servidor por defecto. Podría también salir el IP de tu computadora. En autentificación, como te mencioné, instálalo como Windows mixto para que tengas también tanto ese Windows Authentication como SQL Server. Windows Authentication es el logueo a través de tu usuario de Windows, y SQL Server Authentication es básicamente con un usuario del SQL Server. Tú puedes crear múltiples usuarios. En este caso tengo el usuario SA, que es el super administrador, y la clave que yo le puse es del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le doy conectar. Perfecto, con eso ya me conecté y me debería aparecer esto. Si por A o B al momento de conectarte tienes un error, pues revisa el servicio, que el servicio esté levantado. Para eso SQL Server tiene unas opciones dentro de las cuales tú puedes ejecutar este de aquí, que es el SQL Server Configuration Manager. ¿Ya? Búscalo en inicio Windows SQL Server Configuration Manager, y aquí te salen las instancias que tienes SQL Server. Normalmente aquí sale las alianzas, todas las configuraciones que tienes, los protocolos, y acá están los servicios. Te das cuenta que este está ejecutándose, ¿no? Este agente que tengo acá no se está ejecutando, está detenido, lo podría ejecutar, lo voy a hacer después. Y tengo también un browser. Entonces este está corriendo. Si por A o B se estuviera detenido, tienes que revisar qué ha pasado, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a lo que son las bases de datos. Para crear una base de datos en SQL Server, voy en Database, clic derecho, New Database. Si te das cuenta, todo lo estoy manejando en inglés, y te recomiendo, más que todo al inicio, manéjalo en inglés para que no tengas muchos problemas de compatibilidad. Si puedes instalarlo en español, tendrías que hacer una configuración regional, y a veces hay problemas. Le voy a poner esta base de datos, para el caso del ejemplo, le voy a poner db subguión labs 3, db lab 03. ¿Okay? Es mi nombre, mi base de datos. Algo muy importante: cuando creas la base de datos, abajo te salen las ubicaciones físicas, tanto del log como del archivo principal. Una base de datos SQL Server tiene una extensión .mdb. Por defecto te lo va a guardar en esta ruta, ¿ok? Te lo va a guardar en esta ruta, en SQL Server Express, en Microsoft SQL Data. Pero tú le puedes cambiar de ruta. De hecho, es lo más recomendable. Tú puedes crear una ruta. Por defecto te lo va a guardar acá, miren, en la carpeta Data. ¿Ya? Esto no es una buena práctica. La buena práctica debería ser que tú lo guardes en cualquier unidad de tu disco. Voy a configurar ahorita. Quiero ver qué espacio tengo en mi disco duro. No tengo mucho espacio. Voy a configurarlo en el disco data, en el F, en el disco F, ¿ok? Y aquí voy a crear una carpeta que se llame SQL Server Data. SQL Server Data. Y ahí va a estar mi base de datos. Okay, nuevamente. Aquí está. Y ahí lo voy a colocar. Tanto el archivo principal como el archivo de los logs. Perfecto. Ahí lo estoy guardando. Bien. Repito, puedes guardarlo donde tú quieras, pero imagínate que ese datos va a crecer, pues sería bueno que almacenes en un lugar donde tenga bastante espacio, ¿no? Lo peor es almacenarlo en la unidad C, ¿no? Porque en esa unidad pues no ahí tienes todos tus sistemas, todas las cosas. A menos que sea exclusivo para la base de datos, ahí sí podrías manejarlo, pero igual, ¿no? Te recomiendo siempre que lo sepas direccionar. Le das OK y te va a crear la base de datos. Al crearte la base de datos te crea un archivo acá. Y si ves físicamente la carpeta donde se ha creado,
vamos a ver la carpeta, tiene dos archivos, el archivo MDB y el archivo log, ¿no? Y por defecto, mira, pesa 8 megas. Este es el que va a ir creciendo a medida que tu base de datos vaya creciendo. Lo máximo, recuerda, son 10 gigas en SQL Server Express. Bien, una vez que creo mi base de datos, tengo un diagrama de la base de datos, puedo crear tablas, vistas, puedo crear procedimientos almacenados, puedo ver un tema de seguridad, tengo todas esas opciones, ¿no? Si yo voy a tablas, tengo aquí todas las tablas, ¿no? No tengo ninguna, voy a crear una primera tabla. Bien, para crear una tabla, clic derecho, New Table. ¿Okay? Clic derecho, New Table. La herramienta es súper sencilla de manejar, en realidad no tiene muchas complicaciones, pero sí, bueno, hay que hacer ciertas cositas. Primero, por defecto te abre en vista diseño, aunque tú podrías crearlo por código puro, pero vamos a usar vista diseño. Por defecto tienes el column name, el nombre de la columna. En este caso voy a crear una tabla para manejar mis usuarios. Todo sistema tiene usuarios, entonces es algo común. Por nomenclación, por convención de nomenclatura, vamos a utilizar una convención que es la que yo utilizo normalmente en la mayoría de las bases de datos con las que trabajo. Repito, esto es una convención y es bueno tener ese tipo de convenciones, sobre todo de buenas prácticas, para que tú puedas tener una estructura adecuada y sobre todo para que tu base de datos sea entendible. El gran problema de las bases de datos es que cuando tú no tienes una buena no tienes una buena forma de escribirla, de codificar, o no usas una buena documentación, y esta base de datos es inmensa, el problema que tienes es que viene alguien y no la va a poder entender, ¿no? En algunos casos, inclusive lo hacen adrede, porque quieren, digamos, que solamente el equipo de desarrollo sepa y crean una codificación. Yo me acuerdo mucho, tenía un compañero que trabajaba en Compartamos Financiera y sus bases de datos eran con códigos raros, HKJ20, y ese HKJ20 tenían una tabla ellos aparte donde decía, esa es la tabla del maestro de clientes, algo así. Podrías hacerlo también así, depende del estilo que manejes. En mi caso, yo prefiero manejarlo siempre con el nombre de la tabla, en este caso se llama usuarios, usuario, subguión y el nombre del campo, en este caso es ID, ¿no? Entonces cuando yo coloco usuario subguión ID, yo sé que primero me ubico en la tabla y luego me ubico en el campo. Perfecto, esa es la forma como yo lo identifico, ¿no? ¿Por qué? Porque si tuviera un usuario ID y tuviera un persona ID, yo sabría cuál de los dos corresponde a cuál. Si yo tuviera los dos ID, no sabría, y ahí tendría problemas después, tendría que colocar alias y eso es más complicado a nivel de consultas. Por eso para mí es más fácil colocarlo así. Tipo de dato entero. En tipo de dato tienes todos los tipos de datos comunes en una base de datos. SQL Server trabaja con distintos tipos de datos, ¿no? Tienes big int, tienes el bit, tienes char, tienes day, datetime, tienes float, geográfico también, geométrico, y bueno, y varios demás. Entonces en este caso le voy a poner un int, ¿okay? Y allow null significa que puede permitir nulos, ¿okay? En este caso le quito porque no tiene que permitir nulos. Le voy a tener un usuario nombre, subguión nombre, y voy a tener y este tipo va a ser de varchar. Yo puedo escribir inclusive varchar de 10, ¿no? Porque es un nombre pequeño de usuario que tampoco va a permitir nulos. Le voy a tener un usuario subguión password, que básicamente es para almacenar, valga la redundancia, el password. Un varchar, en este caso de 20, porque el password puede ser más grande, que tampoco permita nulos, y un usuario fecha registro, un usuario fecha de registro, que ese tipo va a ser un datetime, ¿okay? Un datetime, y que tampoco permita nulos. Bien, una vez que yo tengo todo esto, simplemente le voy a dar clic aquí en guardar. Perfecto. Una cosa más que puedo hacer aquí es setearlo esto como primary key. Acá el clic derecho, set primary key, y con eso ya le digo que es el primary key. Bien, también podría colocarle en propiedades,
Primero lo voy a guardar, ¿ya? Una vez que tengo esto lo guardo. Save, y al momento de guardar me pide el nombre de la tabla. Aquí es donde viene lo que yo le coloco. Cuando yo creo una tabla, le pongo como Cocina TBL de tabla, subguión y el nombre de la tabla, usuario. Podría crearlo solamente como usuario, pero después poner una vista que se llame usuario. Entonces yo le pongo BW. Si tuviera un store procedure le pongo SP. Es una forma de, nuevamente, convención de nomenclaturas, ¿no? Ok. Y ya me crea la tabla. Ya, perfecto. Y si vas a tablas, voy a hacer un refresh aquí. Y acá está mi tabla usuario, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que más puedo hacer con mi tabla usuario? Aquí tengo este identity. El identity es el que me sirve para indicarle si va a ser con un valor autoincremental, ¿no? Acá están las columnas. Aquí le pongo properties. Y aquí en identity, bueno, en este caso no me deja ver. Voy a darle modify. Y acá en identity specification le voy a poner yes. No me deja, espérate. Ya, is identity, y acá le pongo yes. ¿Para qué sirve esto? Para que sea un valor autoincrement. Dice, guardar los datos no está permitido, tú tienes que recrearla. Si algo me acuerdo que no me permitía por algún motivo. No voy a guardar los datos, de momento lo voy a dejar así, ya, por el tiempo, pero voy a ver qué es lo que necesito más para el identity. Me parece que tenía que definirlo antes de ponerlo como primary key. El error que me salía es porque no ejecuté una opción. Aquí en Tools, Options, Designer, Table Designer, tenía que estar desmarcado esto. Private Saving Changes that require Table Recreation. Básicamente lo que entiendo es que cuando quieres hacer un cambio a través de diseño, trata de hacer una recreación de toda la tabla a nivel de código, y por lo tanto te bota como un warning, un error, que no te permite hacer eso. Entonces cuando le desbloqueas esa parte sí te va a permitir. Si lo hicieras todo por código no tendrías ese efecto, ¿no? Pero ahorita queremos utilizar esta herramienta para poder trabajar de una manera más amigable, digamos, más dinámica. Ya más adelante inclusive veremos algo de código, de crear tablas directamente por código, ¿no? Entonces ya creamos la tabla, ahora vamos a meterle datos. Y bueno, ya le pusimos que sea autoincrement, en este caso es identity en SQL Server, para decirle que es autoincremental, ¿no? Bien, voy a ponerle edit top 200 rows, ¿okay? Y de esta manera voy a poder yo insertar datos. Bien, perfecto. Por defecto este valor lo dejo en nulo y voy a colocar, por ejemplo, mi nombre, César, la clave 1, 2, 3, 4 y una fecha. La fecha también podría colocar una función para la fecha, ¿no? Me dice, acá tengo que poner una fecha. Vamos a ponerle 2020 0101, a ver qué pasa. Perfecto, ya se grabó. Se grabó con ID 2. ¿Por qué? Porque como boté un error, el identity se saltó. El siguiente va a ser Luis. Va a ser clave el famoso QWERTY. Y la fecha va a ser 2020-10-07. Perfecto. Y luego voy a tener Ana. Su clave va a ser una clave bien entre números y letras, porque las mujeres usan claves más seguras que los hombres. Bueno, mentiras. Es decir, 20, 10 y le ponemos 7, que estos se crearon recién ahora. Perfecto. Ya está. Ya creé mis 3 usuarios y darse cuenta que ya eso es autoincremental, ¿no? Entonces ya tengo mis 3 usuarios y podría trabajar con ellos tranquilamente. Cierro esto
Y si yo le doy clic simplemente aquí y le doy Select Top 10 Rows, me va a abrir esos datos que tengo. Y bueno, por defecto me trae la síntesis SQL, ¿no? Recuerden, SQL es el lenguaje de cuarto nivel o cuarta generación para interactuar con la base de datos. Yo quisiera hacer algo mucho más específico, podría ser un select, el famoso select asterisco, que a nivel de producción no es recomendable hacerlo nunca, ¿no? From USTBL usuario. ¿Se dan cuenta cómo se va rellenando? Le pongo aquí, si yo marco esto y presiono F5, solo me ejecuta la consulta que he hecho, ¿no? Acá puedo aplicar un where también, ¿no? Una condicional where usuario ID sea igual, por ejemplo, al usuario 2. Y si ejecuto esto, marco esto con F5, solamente me ejecuta 1. Entonces ya está aprobada mi base de datos, ya tengo creada mi tabla, ¿no? Y ya puedo empezar a interactuar. Entonces ya en la siguiente clase vamos a ver cómo nos conectamos esta base de datos con .NET.